Sí, en un Doctor. minutito. Sí, lo que pasa es que, como Erwin. estamos haciendo desde el hospital, estamos adaptándonos aquí a porque hoy ya tenemos la consulta en la mañana. Está bien, doctor, no hay Entonces, problema. ahorita Esa, ¿no? Sí. Okay. ¿Ya se puede ver ahí? Sí, ya se ve, ya se ve. ¿Y se me escucha bien, doctor? Está bien también. Perfecto. Doctor, antes de empezar, me gustaría dar algunas palabras y me gustaría también que el doctor Solón hablara. Para presentarlos ya. Sí. Está bien. Empezando un curso más a cargo del Servicio de Oftalmología del Hospital Loaiza. Hoy día empezamos con el curso de Oncología Ocular. Bueno, y está dirigido por el doctor Solón, que ha tenido mucha participación en los temas seleccionados para las ponencias, con invitados también nacionales como internacionales. El doctor Barriga y también los residentes del servicio de oftalmología. Doctor Solón, nos gustaría que iniciara el curso con unas palabras suyas, por favor, dirigido para todo el público que está presente hoy día en la mañana. Gracias, doctora. Para mí es un placer poder participar de este curso del Hospital Nacional Rodolfo Loaiza de la Universidad Cayetano Heredia, a la cual estoy muy ligado, ya que es mi centro de formación, en donde me inicié en oftalmología. Y para este curso hemos tocado los tópicos hemos escogido los tópicos más importantes de la oncología ocular, los cuales son muy importantes tenerlos en conocimiento para la formación de los residentes. Lo hemos hecho con mucho gusto y con mucho cariño para todos ustedes. Espero que les agrade y siéntanse con toda libertad de hacer preguntas al final de las charlas que serán contestadas por los panelistas. Y bueno, si yo puedo participar y comentar algunas cosas, estoy muy gustoso de participar todos estos días con ustedes. Muchas gracias por la invitación y creo que va a ser un curso muy bonito. Hemos invitado a 7 profesores, oftalmólogos, oncólogos internacionales de mucho prestigio que nos van a ayudar a llevar ese curso de una manera espléndida. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Gracias a usted, doctor. Bueno, y empezando ya con el tema de hoy, está a cargo del doctor Germán Mendoza Terrones, el tema a tratar, tumores palpebrales malignos. Para hablar sobre el doctor Germán Mendoza hizo la especialidad de medicina humana en la Universidad Particular Ricardo Palma, también la especialidad de oftalmología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con sede en el Hospital Militar Central de Lima, la subespecialidad en órbita, párpados y vías lacrimales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en Ciudad de México. Es médico asistente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el Servicio de Oftalmología Oncológica y Cirugía Oculoplástica Reconstructiva en el Departamento de Cabeza y Cuello. Médico asistente y consultor del área de oculoplástica estética reconstructiva de la Clínica Padre Listeza. Médico asistente en la Clínica Oftalmológica Divino Niño Jesús en oftalmología general y oculoplástica, y también fue médico asistente del Instituto en el Instituto Peruano de Oftalmología de Salud 2017-2018 como responsable del área de órbita, párpado y vía lacrimal, y desempeñándose en el área de apoyo al diagnóstico ultrasonido ocular. Doctor, agradecerle una vez más por su participación en estos temas para ayudarnos a la formación como residentes y, bueno, darle la bienvenida al curso, ¿no? Muchísimas gracias una vez más y, bueno, le dejo a cargo para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Barriga, al doctor Solón por la invitación y poder estar el día de hoy con ustedes para conversar un poco del trabajo que venimos haciendo en el instituto. El tema que vamos a tratar hoy día es de los tumores palpebrales malignos, ¿no? Entonces es un tema que se va a dividir en 2 capítulos. Hoy día vamos a hablar un poquito de las características clínicas, del manejo que tenemos que seguir, el enfoque, y el día de mañana van a hacer un poquito la parte del tratamiento y el abordaje quirúrgico.
con el doctor Mario Buitrago. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver algunos casos del hospital y vamos a tratar de orientarlos y darles algunos tips para cuando vean estos pacientes en su práctica diaria. Bueno, vamos a empezar. Nosotros, antes de hablar de los tumores palpebrales malignos, tenemos que hablar un poco de la situación actual del cáncer. En los últimos años se ha visto una tendencia, un incremento en este tipo de tumores a nivel del párpado, y en la última revisión que se hizo a nivel de Lima Metropolitano y a nivel nacional, una revisión que hizo el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que más o menos ve el 60% a 70% de los casos de neoplasias en el país, encontró que había una tendencia. Esto se debe a diferentes factores, ¿no? El aumento de la esperanza de vida en nuestro país en los últimos tiempos, la mayor exposición solar y los cambios ambientales que están habiendo. Entonces, podríamos decir que esto es un problema de salud pública que lleva a morbilidad importante, mortalidad importante, y por esa razón tenemos que darle la importancia debida, ¿no? Es algo muy importante. Vemos, por ejemplo, cómo en los últimos años ha ido incrementándose la incidencia en los tumores de piel no melanoma, y melanoma también en la región de cabeza y cuello, ¿no? Más específicamente en los párpados, que es el tema que vamos a tratar hoy día. Entonces, una vez que vemos estas estadísticas, pues nos damos cuenta que sí es un problema muy importante que tiene que tener un enfoque adecuado. Vamos a hablar de los tumores del párpado. Todos sabemos que el párpado es una estructura que tiene diferentes estructuras, piel orbicular, tarso, conjuntiva, glándulas accesorias, y de cualquiera de estas estructuras puede venir una tumoración, siendo en gran medida la mayor parte de tumores de párpado los que se originan en la piel. Y vamos a hablar de tres patologías más importantes. Ampliamente, el carcinoma de células basales, que es el carcinoma que es el más frecuente, el carcinoma de células escamosas o el carcinoma de glándulas sebáceas, ¿no? Entre estas tres patologías vamos a encontrar la mayor parte de tumores del párpado, ¿no? Vamos a ver una serie de imágenes aquí, de diferentes casos que hemos visto en el hospital, y vemos, por ejemplo, que hay lesiones, por ejemplo acá, ¿no? Nodulares, ulceradas, algunas que se infiltran difusamente, que se encuentran localizadas mayormente en párpado inferior, región de canto medial, párpado superior y canto lateral. Como pueden ver en estas imágenes, se ven diferentes formas. Algunas son nodulares, otras son difusas, algunas tienen áreas necróticas, la localización varía, y todos este tipo de lesiones son las que recibimos en el hospital. Lamentablemente las recibimos, yo diría que en un 80-90% en estadios avanzados. Y digo lamentablemente porque esto detectado adecuadamente y tempranamente tiene un pronóstico excelente. La morbilidad es menor y el costo que significa, por ejemplo, una cirugía amplia o una resección grande con mucha morbilidad o postoperatorio, controles postoperatorios se agrandan. Entonces, esto detectado a tiempo tiene un buen pronóstico, pero por eso es importante que ustedes, cuando vean una lesión en la lámpara de hendidura, la vean con detenimiento y puedan encontrar ciertos aspectos o características que nos orienten hacia una etiología maligna. Entonces, cuando veamos un paciente con sospecha de una lesión maligna, tenemos que evaluar siempre la asimetría de la lesión. Una lesión asimétrica
unos bordes que pueden estar no muy bien definidos, el color, que muchas veces es diferente a la región colindante y con tonalidades diversas en su interior, el diámetro y la extensión. Entonces, esas características son importantes, pero además tenemos que evaluar otros aspectos, que es muy importante, como los cuales son, por ejemplo, una adecuada anamnesis, ¿no? Es importante que cuando encontremos este tipo de lesiones, le podamos preguntar al paciente sobre los antecedentes familiares, los hábitos, ver hábitos nocivos, ¿no? Si el paciente ha sido un consumidor de tabaco, si ha tenido mucho tiempo expuesto al sol, si hay historia de algún tipo de cáncer en la familia, cuándo empezaron los problemas, la edad de paciente, el tipo de fototipo de piel, ¿no? Es muy importante. Y luego les voy a mostrar un par de casitos para que vean por qué es tan importante esto. Además, el examen oftalmológico completo. En el caso de los tumores de párpado en especial, el examen regional ampliado es muy importante porque ustedes saben que los párpados tienen el drenaje linfático hacia los ganglios preauriculares, submandibulares, cervicales y también hacia la parótida. Entonces es muy importante que cuando nosotros evaluamos este tipo de lesiones, sobre todo cuando tienen un diámetro mayor de 2 milímetros, tengamos una adecuada exploración del cuello. Entonces, además de revisar esto en la lámpara de hendidura, hacer las anotaciones correspondientes, como son todas las que mencioné, asociadas a la pérdida de anexos, podamos ver también, podamos palpar también el cuello, la región preauricular, submandibular y cervical. Esto es de vital importancia cuando estamos ante una lesión grande de esta zona y nos va a orientar a pedir algunos exámenes auxiliares, como la ecografía de cuello y parótida, que tiene que ser realizada por un médico especialista en radiología, pero con entrenamiento en ver este tipo de lesiones. Como les mencioné, vemos lesiones muy amplias, muy extendidas, y muchas veces tenemos que pedir tomografías de órbita para poder valorar una extensión contigua o regional de esta tumoración y trabajar en conjunto con el departamento de cabeza y cuello cuando están extendidas también, ¿no? Nosotros trabajamos en coordinación con el departamento de cabeza y cuello cuando hay lesiones muy amplias, muy grandes, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto? Para brindar un adecuado tratamiento a nuestros pacientes. Vamos a ver unas cuantas imágenes de algunos pacientes del servicio, del instituto, y vamos a ver las diferentes características, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, una lesión nodular de bordes elevados con un área necrótica central ulcerada que se encuentra en la región tercio interno y canto medial, ¿no? Vemos aquí, donde estoy poniendo el cursor, una lesión nodular, ulcerada, de bordes medianamente definidos, que genera una gran tracción, es una lesión grande, con una zona central ulcerada que se encuentra ya no en el canto interno, sino en el canto externo. Estos dos casos correspondieron a un carcinoma vasocelular de tipo nodular ulcerado, ¿no? Podemos notar que en ambos casos las lesiones son extensas, ¿no? En los cuales requieren una resección extensa, que van a tener la clase el día de mañana, pero es más o menos para que vean cómo llegan los pacientes, ¿no? Estos son casos en realidad, digamos, medianos de los que llegan acá, porque llegan muchas veces más grandes, más comprometidos, ¿no? Este paciente tenía una extensión hacia fornix bien intensa, pero bien grande, pero se le pudo operar. Vemos aquí algunas tumoraciones de tipo nodulares, pigmentadas, que se encuentran a nivel del margen palpebral y a nivel del tarso, ¿no? Este caso correspondió a un carcinoma vasocelular nodular pigmentado, ¿no? Ahí les estoy hablando de dos tipos, el nodular ulcerado y el carcinoma vasocelular pigmentado. Entonces lo que tenemos que ver ahí
es observar bien el tipo de lesiones, describir el ABCD que les mencioné, y ustedes ven acá hay una pérdida de anexos, ¿no? Entonces es muy importante porque las lesiones malignas siempre originan una pérdida de anexos, entonces eso les va a orientar mucho. Acá tenemos este caso, también una lesión de tipo multilobulada en forma de racimo, de color pigmentada en el párpado superior, en el canto interno. Entonces, esto correspondió a un carcinoma vasocelular nodular pigmentado. La patología nos dio eso. Y esta de acá, que es similar a las de arriba que les mencioné, pero que se encontraba en el canto externo. Pero si vemos esta imagen de acá, vamos a ver una imagen diferente, ¿no? Vemos una imagen donde no se aprecian bien los límites de la lesión. Se ve una lesión difusa, infiltrante, con bordes poco definidos, que compromete, digamos, el 80-90% del párpado inferior izquierdo, ¿no? Entonces, estas imágenes son para demostrarles que el carcinoma vasocelular tiene múltiples presentaciones, puede presentarse de diferentes maneras, y de acuerdo a, y uno tiene que hacer bien las anotaciones para poder tratarlo adecuadamente. Ojo, el carcinoma vasocelular se puede presentar en pacientes jóvenes también, ¿no? Pero generalmente son pacientes que tienen algún tipo de condición genética o predisponente, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta paciente es una paciente que tiene xeroderma pigmentoso, ¿no? Es una paciente que empezó desde muy joven con el fotodaño, con los problemas del xeroderma pigmentoso. Ustedes saben que es un trastorno autosómico recesivo que se expresa en personas jóvenes, pero ella tiene la tendencia a formar carcinomas vasocelulares, no solo en la piel, sino también en la conjuntiva, ¿no? Entonces, en el caso de esta paciente joven, tiene múltiples lesiones que ven aquí asociadas a un fotodaño importante, no tiene que protegerse ella muy bien del sol, que es uno de los factores predisponentes, ¿no? Más su condición genética, ¿no? Ella ha tenido resecciones de carcinomas vasocelulares. Y este caso es un caso de un síndrome que se llama Gorlin-Goltz, que también es en este caso el Gorlin-Goltz es un trastorno autosómico dominante. En el caso de esta pacientita ha tenido múltiples cirugías y presenta múltiples tumoraciones compatibles con carcinoma vasocelular. Entonces es muy importante la historia clínica, por eso les decía, cuándo apareció, los antecedentes genéticos. El caso del Gorlin-Goltz, ustedes saben que es un trastorno autosómico dominante asociado a malformaciones esqueléticas, ¿no? Y que puede presentar múltiples carcinomas vasocelulares, ¿no? Entonces, en pacientes jóvenes siempre hay que sospechar eso. Como les había mencionado, el carcinoma de células basales o vasocelular, también conocido como vasocelular, es el más frecuente, más o menos es el 90% de la patología palpebral. Es de crecimiento lento, produce una destrucción local importante, una morbilidad importante, gracias a Dios la mortalidad es baja en este tipo de casos. La presentación, como les mencionaba, es muy variada, puede estar asociada a enfermedades genéticas como la xeroderma pigmentosa, el Gorlin-Goltz, y la metástasis es poco común. Puede presentarse, pero generalmente es regional, o sea que se extiende a tejidos adyacentes. Y en el caso de los pacientes con carcinoma vasocelular avanzado que hemos recibido, en algunos casos se ha podido llegar a una exenteración, cuando son casos demasiado grandes, eso no es frecuente, pero puede suceder. Generalmente se presentan en el párpado inferior por una cuestión de exposición solar y se presentan en este orden. En toda la serie se presenta más en el párpado inferior, luego en el canto medial, en el párpado superior y en el canto lateral, ¿no? Una vez operado sus índices una vez operado con buenos márgenes
con biopsia de congelación, los índices de recidiva están entre 5 a 4% en todas las series, ¿no? El índice de recidiva es baja, puede tener además un tratamiento complementario con quimioterapia o radioterapia, ¿no? Pero es el más común, presentación variable, gracias a Dios no da metástasis a los ganglios, sí regional a veces en estadios muy avanzados, pacientes que recibimos de provincia, que lo han dejado avanzar y vienen muy grandes, ¿no? El caso número 2 que les voy a presentar es el caso de un paciente que fue tratado inicialmente como un chalacio, ¿no? Fue operado en otro lado 2 a 3 veces como un chalacio, hasta que llegó a una tercera cirugía. Es un paciente de 58 años, que tenía como antecedente importante, por eso les digo que es importante la anamnesis, un antecedente de cáncer de colon, tratado ya operado, se había resecado el cáncer de colon, pero había abandonado sus controles hace 5 años, se había tratado en otra institución como chalacio en 2 veces. En la tercera cirugía de chalacio a alguien le toma una biopsia, pero es una biopsia muy superficial de la parte de adelante que reporta queratoacantoma. La lesión crece mucho, llega al hospital, se le toma una biopsia. En este tipo de casos es importante tomar una biopsia de espesor de párpado completo para poder brindarle al patólogo una buena muestra para que pueda analizar. Se le toman unas tomografías donde se aprecia un gran compromiso ya invadiendo a la órbita. Tenía compromiso de la vía lagrimal, como se ve en esta imagen coronal, que vemos ahí un compromiso de la vía lagrimal, y también de la órbita, ¿no? Este crecimiento fue rápido, todo esto sucedió en 7 meses, y el paciente tuvo que ser sometido a una exenteración. Así de agresivo fue este caso. Además, en el examen regional, que era lo que les mencionaba anteriormente, encontramos un nódulo sebáceo en el cuello y que lo biopsiamos, fue a biopsia y resultó un carcinoma de glándulas sebáceas. Este caso, al final, fue visto por genética y después de hacerle las pruebas genéticas correspondientes y todas las biopsias sometidas a inmunistoquímica, se concluyó que era un síndrome de Muir-Torré, con un carcinoma epidermoide de párpado superior infiltrante con patrón de queratoacantoma muy agresivo, un carcinoma glándulo sebáceo de cuello y un adenocarcinoma de colon. Aquí podemos ver la gran agresividad que pueden tener los tumores de células escamosas y vemos la importancia de cuando vemos un tipo de lesión de esta forma, poder tomarle una biopsia de espesor completo para poder tener un diagnóstico adecuado. La biopsia que se le tomó fue muy superficial, entonces lo que vio el patólogo fue pura queratina, la parte superficial del tumor. Por eso la catalogó primero como un queratoacantoma, pero en realidad era un carcinoma de células escamosas con un patrón de queratoacantoma. Entonces es importante, ¿no? Como ven, en 1 año el caso terminó en exenteración, está en observación, pero a raíz de eso y de hacerle una buena historia clínica, se hizo una colonoscopía en el hospital, fue enviado al servicio de gastroenterología y le encontraron una recidiva a nivel del colon, ¿no? Por eso es importante hacer una buena historia clínica, el examen regional, buscarle ganglios. El paciente no tenía ganglios en la ecografía de cuello parótida, pero sí un nódulo acá que resultó un carcinoma de glándulas basales, ¿no? Entonces es importante mencionar. Este caso de aquí es una paciente de 60 años, venía de provincia, de Loreto, con una gran tumoración, también un crecimiento rápido de 6 meses. Vemos una lesión nodular, indurada, que además de comprometer todo el espesor, se proyecta hacia el fondo de saco, ¿no? Vemos que hay pérdida de anexos, felizmente no comprometía el globo ocular, pero en este caso la paciente se le hizo una resección amplia, con una reconstrucción amplia, pero tenía un ganglio a nivel preauricular, ¿no? Ustedes recuerdan que el drenaje
de los linfáticos del párpado va a la región preauricular, de un ganglio grande que fue biopsiado y a través de aguja por aspiración y guía ecográfica, y resultó ser un carcinoma escamoso también, infiltrante, ¿no? Por eso es importante, además de hacer esta observación, revisar el examen regional, lo repito varias veces porque es importante, y los exámenes de cuello, parótida, para poder evaluar, ¿no? La paciente fue operada, también fue tratada por el departamento de cabeza y cuello, una resección de parótida, está bien, está en control, ¿no? Pero tenemos que ver, ¿no? Los dos casos anteriores corresponden a carcinoma de células escamosas, menos frecuente que el vasocelular, en algunas series está en 10%, a 8%, se presenta en sexta década de la vida, generalmente asociado a fotodaño acumulativo a nivel de la vida, es más agresivo, sí puede dar metástasis regional, pero es muy importante leer en el patólogo que diga márgenes quirúrgicos libres, pero además libre de invasión perineural, perivascular y perilinfática, ¿no? Entonces es importante leerlo todo eso con calma. La ecografía, una tomografía es importante pedir cuando son casos grandes. Los índices de recidiva más o menos están del 13 al 20% a 5 años en la mayoría de series. No tiene un patrón definido, tampoco característico, pero sí puede estar asociado a algunos estados de inmunosupresión, ¿no? Asociado a virus papiloma humano o virus de HIV, donde al tener este estado de inmunosupresión pueden presentar también los pacientes carcinomas escamosos. Tercer y cuarto caso son pacientes diferentes, pero vamos a empezar por este de acá. Presenta una tumoración en párpado superior con pérdida de anexos, un poco amarillenta, que si se aprecian no está en la piel, sino está en la placa a nivel del tarso, ¿no? Es un paciente de 70 años, el cual se le realizó una biopsia previa y tuvo el diagnóstico de carcinoma de glándulas células basales, de glándulas sebáceas. Este tipo de cáncer es más frecuente en el párpado superior. Y este de acá, tremenda tumoración que más o menos medía 26 milímetros, incluso con un vaso bien vascularizado. También tuvo crecimiento rápido, más o menos todo en 6 meses. Y también, después de hacer una biopsia incisional, se obtuvo el diagnóstico de carcinoma de glándulas sebáceas, ¿no? Entonces, este tipo de cáncer es muy agresivo, muy agresivo, da más infiltración que el cáncer de células escamosas. Esta paciente, cuando llegó, tenía compromiso también orbitario, todo tuvo que ser exenterada. Este paciente pudo ser tratado con una resección amplia, nomás y una reconstrucción, pero se les explica que hay que estar en controles porque sí da metástasis, ya sea por contigüidad o a distancia. Entonces es importante poder también en este caso evaluar el cuello, lo repito, a través del examen regional. No tenían metástasis a la palpación, no se palpaba ninguna tumoración. Y bueno, están en observación, ¿no? Ambos pacientes están en observación, hay que dejarles seguimiento periódico. Este caso de acá lo pongo porque es un caso que me pareció muy interesante compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque vemos que en este caso es un paciente de 70 años que estuvo recibiendo un tratamiento por Demodex y no tenía ninguna tumoración, digamos, evidente, pero sí vemos un cambio totalmente de la región de la conjuntiva tarsal del párpado superior en comparación con el otro lado, ¿no? Se ve una diseminación, una infiltración. Bueno, este paciente estuvo siendo tratado mucho tiempo como una blefaritis por Demodex y se le hizo una biopsia en cuña del espesor completo del párpado y salió un carcinoma sebáceo. Entonces, no siempre, generalmente nosotros tenemos este concepto, y no está mal, del paciente mayor que viene por chalacios a repetición, y ya cuando el segundo o tercer chalacio vuelve a salir, realmente se sospecha de algo y no eso lo envían a un médico especializado en esto para otro tipo de tratamiento.
Y está bien pensar en eso, está bien pensar en un carcinoma de glándulas sebáceas, pero casi en la misma frecuencia, además del nódulo solitario tipo chalazion, vamos a encontrar lesiones que pueden estar siendo tratadas como una blefaroconjuntivitis, que no mejoran, que se les da todo tipo de tratamiento y tienen una infiltración, ¿no? Entonces, cuando vean este tipo de casos, también es importante tomarles una biopsia. Y la eversión, ¿no? Evertir el párpado para poder comparar y ver alguna característica de malignidad, ¿no? Entonces, el carcinoma de glándulas sebáceas es más agresivo, afecta a pacientes de la sexta, séptima década de la vida, sí da metástasis, ya sea por contigüidad o regional o a distancia, ¿no? Cuando hablo de regional me refiero a los ganglios linfáticos de preauriculares, submandibulares, parótida y cuello, ¿no? Entonces, puede dar metástasis. Tiene dos patrones típicos. Tiene el patrón del nódulo, entre comillas, bien circunscrito, y digo entre comillas porque al tener un origen múltiple y una diseminación difusa, no se ven bien los límites, así que hay que tomar márgenes muy amplios, de eso les va a hablar el doctor Buitrago el día de mañana, y también el otro patrón, ¿no? El difuso, de una diseminación que no sabes hasta dónde va, pero que también es una diseminación payetoide, un carcinoma de glándulas sebáceas, simuladoras de blefaritis, chalazion, y hay que tomar una biopsia adecuada, párpado, espesor completo, porque si no el patólogo se va a perder en la muestra y no va a poder definir qué es. La ecografía es muy importante y la tomografía también, cuando son estadios avanzados, ¿no? Este caso de acá es el caso de un paciente que presentó en el diagnóstico melanoma, compromiso de párpado superior, inferior, carúncula, mal pronóstico, ¿no? Cuando el paciente presenta este tipo de lesiones, o cuando viene, al menos los pacientes que vienen acá, a veces no vienen, han venido pacientes con una lesión en el párpado que resultó melanoma, ¿sí? Chiquita o mediana, que se ha sido resecada y está en observación, pero muchas veces nos llegan pacientes que tienen, además del compromiso del párpado, compromiso de la región conjuntival, fondo de saco, ¿no? Este cáncer es muy agresivo, afortunadamente es poco frecuente, pero requiere un tratamiento más extenso, ¿no? Muchas veces exenteración, con mayor razón hay que pedir una ecografía, una tomografía, el ver extensión de la enfermedad a nivel torácico, abdominal también, ¿no? Entonces, pero, y la ecografía de cuello parótida. Muchas veces el pigmento que uno busca es un pigmento muy oscuro, pero puede coalescer también con tonalidades rojas, azules, o incluso hasta melanótico, pero hay que tomar una biopsia, hacer un mapeo de toda esta lesión y dar un tratamiento agresivo, porque es un cáncer con una mortalidad alta y una recidiva alta, 5 años por encima del 30%. Entonces, desde que llega este paciente y estamos con este paciente, tenemos que explicarle muy bien su situación y que tiene que ser un paciente que tiene que seguir en una evaluación constante. Se presenta, puede dar metástasis, ¿no? Es un poquito de lo que les había hablado, ¿no? El melanoma de párpado. Este caso es solo para mostrarles que también tenemos tumores que son dependientes, que son dependientes, por ejemplo, de estirpe. Este era un linfoma, ¿no? Esto fue un linfoma que presentaba una gran tumoración que producía un gran desplazamiento axial del globo ocular, y que al tomarle una biopsia, inmediatamente debajo del orbicular encontrabas una masa blanquecina, indurada, ¿no? Que correspondía a un linfoma tipo nodular, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de lesiones también se pueden infiltrar al párpado y pueden originar lesiones a este nivel, ¿no? Tumores palpebrales, quizás no de origen primario, sí metastásico, pero también los hay, ¿no? Y en algunas oportunidades no es necesario tomar una biopsia de acá en la órbita porque
todo este tejido por contigüidad infiltra el párpado y la puedes tomar adelante, ¿no? Y con eso uno le da un diagnóstico adecuado al paciente y puede ir a su tratamiento, ya sea por quimioterapia o radioterapia, ¿no? El tratamiento que indique el oncólogo clínico, ¿no? Acá trabajamos mucho en equipo, en comunicación estrecha con todos los departamentos. Otro tipo de tumor, esta es una chica joven, un caso muy penoso también, ella tenía una lesión, un cáncer de mama, una neoplasia de mama muy agresiva, una neoplasia luminal muy agresiva que también se infiltró al párpado, ¿no? Se tomó una biopsia de párpado y se encontró pues una metástasis de mama a nivel del párpado. Y este es un pacientito que tuvo un diagnóstico por biopsia incisional de un carcinoma de células de Merkel, ¿no? Ven la gran variedad de lesiones que pueden presentarse a nivel del párpado, ¿no? En cualquiera de las estructuras que tenga el párpado, principalmente en la piel, claro está, ¿no? Pero en cualquiera puede originarse una neoplasia. Ese es un caso también de un paciente, no se ve muy bien la foto, pero tenía una lesión nodular, ulcerada, que en canto interno, ¿no? De crecimiento muy rápido, y que se le hizo esta tomografía, una versión grande, ¿no? Y que al final el patólogo reportó como un carcinoma de glándula salival por las características patológicas, ¿no? Porque realmente era un carcinoma un adenocarcinoma que había devenido de una glándula accesoria lagrimal, ¿no? Pero por las características histopatológicas y luego la inmunistoquímica lo catalogó así, pero en realidad fue un carcinoma de glándulas lagrimales accesorias, ¿no? Bueno, el tratamiento fue el mismo, una resección amplia y una reconstrucción, ¿no? Pero lo traje a colación el día de hoy para que pues vean que de cualquiera de las estructuras del párpado, ya sea piel, orbicular, tarso, conjuntiva, glándulas sebáceas o glándulas accesorias o células neurológicas, puede devenir una tumoración, ¿no? Hicimos una revisión hace unos años de la cantidad el porcentaje de tumores que teníamos ahí sobre la estirpe histológica y sobre la localización, para ver en nuestra realidad cómo estaban nuestras series comparadas a las series de países como Estados Unidos, Australia o India, ¿no? Encontramos ciertas cosas particulares, ¿no? Encontramos, bueno, el carcinoma, analizamos 96 historias con el doctor Serpa, el doctor Buitrago del Servicio de Oftalmología Oncológica del Instituto, y encontramos que, bueno, el carcinoma vasocelular fue por mucho el carcinoma más común, ¿no? Pero nos acercamos más a las series hindúes o asiáticas porque en nuestro caso encontramos bastante carcinoma sebáceo, casi igual que el carcinoma escamoso, ¿no? Muy diferente a series por ejemplo, de Australia o Estados Unidos, donde el escamoso se presenta más o menos en una frecuencia de 500 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Pero nosotros encontramos nuestra serie un poco más parecida a las series hindúes o chinas, entonces podríamos, digamos que después de haber hecho esta revisión, decir que en nuestra realidad el carcinoma sebáceo tiene casi la misma incidencia que el carcinoma de células escamosas, van por ahí muy juntos, ¿no? La localización fue la localización que está en todas las series, ¿no? Primero, por una cuestión de exposición solar, ¿no? Primero el párpado inferior, luego el canto medial, el canto superior y el canto lateral, ¿no? La incidencia más o menos la encontramos entre 60 a 70 años, y la predilección por algún tipo de sexo, no, esto estaba igual, 50-50 más o menos, pero es importante poder estudiar las características de nuestros pacientes y compararlas con las series que hay, ¿no? en el mundo. Acá vemos dos lesiones que son pequeñas, vemos cómo esta inclusive fue tomada con lámpara de hendidura para poder ver irregularidades a nivel del margen palpebral, que muchas veces pueden pasar desapercibidas, ¿no? Entonces es importante poder tener el detenimiento, detallar esto. Pongo la imagen de la lámpara de hendidura porque tenemos que ser muy cuidadosos en la evaluación de nuestros pacientes. Y esta de acá vemos que, por ejemplo, evirtiendo un poquito, nos tomamos un poquito de tiempo y encontramos esta lesión. ¿Por qué les digo que es muy importante cuando ustedes evalúen a sus pacientes hacer eso?
¿Por qué? Porque tristemente vemos casos que empiezan así, no tienen un control adecuado y muchas veces pueden terminar así, en una exenteración, que es lo que uno no quiere, ¿no? Por eso es muy importante un adecuado examen con paciencia, describir bien el examen completo, oftalmológico completo, encontrar algunas causas, digamos, que adyacentes, ¿no? Pueden tener paciente blefaritis crónica y quizás eso puede venir en algún tipo de neoformación, ¿no? Lesiones previas, muchas neoplasias parten de lesiones previas. Después de hacer un adecuado examen, la anamnesis, como les repito, otra vez preguntarle al paciente sobre sus antecedentes, sus hábitos, el examen regional, el examen de cuello. Muchas veces son tumoraciones grandes. Nos olvidamos, como somos oftalmólogos a veces, y estamos súper concentrados en las cosas muy microscópicas, pero nos olvidamos que nosotros en nuestras clases de semiología que llevábamos, revisábamos, hacíamos el examen regional, todo, y a veces son tumoraciones grandes, son de 3, 4 milímetros, induradas, muy grandes, y que pueden ser detectadas, ¿no? Y todo, como les decía, todo esto, pedir los exámenes de extensión, todo esto, ¿para qué? Para evitar llegar a esto. Actualmente hay pacientes que todavía, cosa que no debería a veces suceder, pero a veces por el descuido, las malos diagnósticos o algo así, terminan incluso siendo carcinomas vasocelulares en exenteración. No es muy frecuente, pero puede suceder. Ahora, si son carcinomas de glándulas sebáceas o melanomas, pues es más frecuente, ¿no? Por la estirpe agresiva, del comportamiento biológico agresivo del tumor, ¿no? Bueno, ese es lo que quería compartirles, siendo las 7:42. Algunos casitos, cosas frecuentes como para que puedan tener algunos alcances. No ahondé mucho en el tratamiento porque hay una clase de eso, que la da el doctor Mario Buitrago, que muchos de ustedes conocen, entonces no quise ahondar mucho en el tratamiento, más que todo hacer una descripción y dar algunos consejos y contarles un poquito del trabajo que realizamos aquí en el Instituto Nacional de Oftalmología, ¿no? Como ustedes saben, con el doctor Solón, nuestro jefe de servicio, el doctor Buitrago, doctor David Cruzado, que ahora está, y bueno, ahora con el apoyo de la doctora Sánchez Ortiz, Joana, que es fellow de oftalmología. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Germán, por tu charla, muy ilustrativa, muy bien preparada. Muchísimas gracias. Yo te quería preguntar, Germán, si en estos casos que has presentado es importante hacer una biopsia incisional para tener un diagnóstico definitivo antes de plantear un tratamiento. Sí, definitivamente, doctor. Definitivamente la biopsia incisional es muy importante porque muchas cirugías tienen que ser unas resecciones muy amplias. Entonces, para tener una completa eliminación del tumor, hay que hacer una biopsia incisional, y cosa que en el camino uno iba aprendiendo, una biopsia incisional buena, porque muchas veces tomamos una biopsia muy superficial y le mandamos al patólogo una muestra insuficiente, un área necrótica, que nos va a dar una mala lectura de la enfermedad y no vamos a poder dar el mejor tratamiento. Hubo un caso que presenté, este caso, por ejemplo, de acá, por acá está, que tuvo una biopsia muy superficial. Entonces, el patólogo vio queratoacantoma. Entonces, al ver queratoacantoma, porque solo era un carcinoma que expedía mucha queratina, era un carcinoma escamoso, infiltrante, patrón queratoacantoma. Entonces, tuvo una biopsia incisional muy, muy pequeña, entonces el patólogo recibió pura queratina, le puso queratoacantoma. Digamos que es una lesión, el queratoacantoma, que es un enigma para los patólogos, porque es una lesión que empieza a crecer, y luego empieza a reducirse solita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una muestra insuficiente. Tenía que tener una muestra espesor completo de todo el párpado para que él pueda determinar que era un carcinoma epidermoide infiltrante con unas características agresivas muy importantes que incluso
se diseminó por la vía lagrimal y terminó en una exenteración ampliada. Entonces, lo que usted dice, doctor, es muy importante porque siempre hacer una biopsia incisional, pero además una biopsia incisional buena, para que el patólogo tenga todos los elementos y pueda darnos un buen alcance y nosotros poder, incluso siempre por explicarle al paciente adecuadamente, y además un patólogo con experiencia, porque no es igual un patólogo que está más enfocado, digamos, en la patología general, que le llegue este tipo de muestras y dice, wow. Yo digo, a los patólogos del INEM que son súper entrenados y se capacitan y ven todo esto, muchas veces les es difícil. Hacen inmunistoquímica, lo discuten entre ellos, tienen un trabajo en equipo y van incluso a veces hasta exámenes de clonalidad por genética. Entonces no es fácil para un patólogo general poder hacer diagnósticos finos de este tipo de patologías. Aparte, Germán, que pongámonos en el caso de un médico oftalmólogo en provincia, o en cualquier parte del Perú que tenga un caso tumoral de párpado, hacer una biopsia en ese momento le va a facilitar tener el diagnóstico mucho más rápido, y si él no lo va a tratar al paciente, le va a servir de herramienta para tener el diagnóstico definitivo y poder derivar al paciente a otro nivel en donde se pueda resolver, ¿no es cierto? Y por otra parte, yo creo que cualquier patólogo podría hacer el diagnóstico histopatológico, pero cuando hayan dudas, ahora es fácil enviar las muestras de láminas y taco de parafina por mensajería hasta Lima, derivarlos a un patólogo oncólogo, y en menos de 6 días van a tener una segunda opinión por el especialista. Claro que sí, doctor, totalmente de acuerdo. Doctor Solón, el doctor Eric Urbano ha levantado la mano. Si el doctor Eric puede activar su audio, su micro, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Agradecido por la charla. Buenos días, doctor Solón. Bueno, yo soy anatomopatólogo. Laboré un tiempo en el Instituto Nacional de Oftalmología y justo me interesó la parte que está comentando el doctor sobre la posibilidad de las biopsias. Y justo mi pregunta iba para ello. ¿Qué tipo de biopsias son más precisas para ustedes, ¿no? Porque en realidad, muchas veces, como usted lo ha dicho, la calidad de la biopsia es importante para nosotros los anatomopatólogos, para poder llegar a un diagnóstico por lo menos definitivo o por lo menos inicial y poder abordarlo luego con una inmunistoquímica. Pero, ¿qué tipo de biopsias? ¿Incisionales, tipo punch? ¿Han tenido alguna experiencia con las biopsias tipo punch donde se puede obtener con mayor espesor el párpado? Doctor Germán, ¿responde usted la pregunta? Sí, yo creo que para este tipo de lesiones, lo que más le ayudaría al patólogo es tener una muestra de párpado de espesor completo, donde uno vea el área, por ejemplo, no comprometida, lejos de áreas necróticas, espesor completo. Si puedes referirla, mejor debería ser referida con unas suturas para poder orientarlo mejor, y una muestra a veces considerable para que tenga todas las herramientas de poder hacer un buen diagnóstico. Si me permite, Germán, agregar, habitualmente punch no hemos tenido, tenemos unas pinzas acabocados en anillo que cortan como tijera, nos facilita muchísimo el trabajo, o habitualmente también usamos hoja de bisturí número 15. Independientemente de lo que ustedes vayan a usar, yo creo que lo importante, como ha dicho Germán, es tomar una buena muestra y de una zona no necrótica del tumor. Eso va a ser importante, pero ¿con quién lo van a obtener? Pueden ser diferentes medios de corte. Punción aspiración en tumores de párpado no lo sugeriría, ya que estaremos enviando poca muestra al paciente. Y no cauterizar también, ¿no? Cuando al tomar la biopsia, tomarla con una pinza que no produzca atricción también de la muestra, ni realizar algún tipo de cauterización que tampoco les va a ayudar a ustedes, ¿no? Les va a generar un artefacto ahí que no les va a permitir ver bien el tipo de células, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aló. Yanicia, tu micrófono está apagado. Sí, hay preguntas acá de los participantes. Una de las preguntas es del doctor Juan Francisco Román. Él
menciona, él hace la pregunta, ¿cuándo sospechar que un chalacio no es un chalacio, sino un carcinoma de células sebáceas? Bueno, ha sido contestada por la doctora Gabriela Medina, pero nos gustaría la opinión de ustedes, doctores. Bueno, primero, el carcinoma, ¿cuándo un chalacio no es un chalacio? Bueno, es una muy buena pregunta. Por acá tenemos una imagen. Primero, ver la edad del paciente. Paciente que está en la sexta, séptima década de la vida, que presenta, digamos, ¿no?, una lesión de este tipo, media amarillenta, así que ha sido tratada anteriormente, con pérdida de anexos, entonces hay una alta sospecha de malignidad, ¿no? Ahora, reitero un poquito lo que había mencionado, ¿no? Aparte de eso, que no está mal pensar en un chalacio recurrente, que puede ser un carcinoma de glándulas sebáceas, también no descartar las bléfaro-conjuntivitis multitratadas durante a veces muchos meses o incluso años, que pueden ser una neoplasia, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que tenemos que ver todo, ¿no? La edad, la pérdida de anexos y la recurrencia, ¿no? Si el doctor Solón quisiera agregar algo a lo que he dicho. Sí, cuando uno reseca un chalación y vemos que el contenido no es blandito y grumoso como se obtiene habitualmente en el chalación, sino más es un material, es un tejido endurecido, y les cabe la duda si puede ser o no un chalación, lo mejor es enviar ese contenido al patólogo. Lo ponemos en un frasco de vidrio pequeño de plástico con formal al 10% y lo enviamos al patólogo. Siempre tengamos ese punto en la mente con respecto a los chalaciones. Cuando al momento de la operación primaria del chalación tenemos dudas, enviar al patólogo. Y cuando hay una recurrencia, tomar en cuenta que en la segunda cirugía sí enviemos el contenido al patólogo para no caer en esa muy pequeña posibilidad de que estemos frente a un carcinoma sebáceo. Ok, doctor. También hay una pregunta del doctor Elmer Vaca. Él me hace la pregunta, ¿cuál es la principal procedencia en el Perú de los pacientes con tumores palpebrales? Bueno, en realidad la mayor procedencia de los pacientes es de Lima, porque acá está la mayor cantidad de la población. Pero ese es, ahora que estamos en épocas electorales, como que el mapeo del momento, ¿no? Tenemos más pacientes de Lima porque hay más población en Lima. Pero si nos vamos al mapeo regional, vamos a encontrar que en regiones como Piura, donde estamos más cerca al Ecuador o Cajamarca o algo, hay mayor exposición solar, ¿no? Entonces también tenemos una población importante que viene de esos lugares, ¿no? El oriente, ¿no? Todos los lugares donde hay mucha exposición a radiación ultravioleta, ¿no? Ok, doctor. Hay una pregunta también del doctor José Velasco Stoll. Él hace la pregunta, ¿podría comentar sobre el tratamiento no quirúrgico de los carcinomas vasocelulares? ¿Tiene experiencia con el imiquimod? ¿Y cuándo indicarla y cómo indicarla? Sí, bueno, el imiquimod es una sustancia que se utiliza para los carcinomas vasocelulares, que produce una acción biológica, cambia la inmunidad a nivel de la lesión de los carcinomas vasocelulares y produce una regresión de la enfermedad, más o menos a unas 20 semanas, imiquimod al 5%. Nosotros no lo hemos usado acá por la siguiente razón, que está indicado para lesiones menores de 2 milímetros. Generalmente a nosotros nos vienen tumores muy grandes. Entonces, como nuestra casuística es de lesiones, yo diría que en un 80%, todas son mayores del 80% del párpado. Entonces no, y que comprometen cantos, entonces no usamos el imiquimod. Estaría quizás interesante poder estudiar, pero siempre incluyendo lesiones pequeñas. Si me permite, Germán, agregar un punto. Claro. El tema del imiquimod lo vimos hace mucho tiempo atrás y parte de nuestra percepción es la siguiente, que este tipo de medicamentos requieren varios meses de tratamiento.
Y nuestra escuela del INEN es una escuela resolutiva. El 50% de nuestros pacientes son de provincia. El paciente de provincia llega a Lima y se topa con una ciudad hostil para ellos desde todo punto de vista, económico, social. Es muy problemático para el paciente de provincia venir y tener controles por mucho tiempo en Lima es complicado. Por otra parte, como vuelvo a repetir, nuestra escuela es resolutiva. Llegan los pacientes y nos hemos acostumbrado a resolver el problema lo más pronto, y en ese tipo de trabajo nos hemos acostumbrado a capacitarnos y a desarrollar nuestras técnicas quirúrgicas. Entonces podemos resolver quirúrgicamente todos estos problemas, y cuando los temas van allá los procedimientos quirúrgicos van más allá de la órbita, pues nosotros tenemos el apoyo de cabeza y cuello, cirugía plástica, para poder complementar nuestros tratamientos quirúrgicos. Aparte, últimamente, el año pasado recibimos una charla desde Colombia de un buen amigo, Alberto Calle, que es oncólogo ocular allá y en Bogotá. Y él nos hablaba de un tratamiento con inyecciones de interferón para carcinomas vasocelulares menores de 1,5 centímetros, con una tasa de resolución casi del 90%, lo cual nos pareció muy interesante. Lleva también un tiempo resolverlo, aproximadamente 1 mes y medio, con 3 inyecciones semanales, lo cual hay que tener en cuenta que ese procedimiento puede ser un poco molesto para algunos pacientes, pero para casos seleccionados, cuando el paciente no puede ir a hacer la operación, puede ser una medida. Con el inconveniente para nosotros que no lo podemos probar porque desde hace 4 meses no hay interferón en el Perú. Ok, doctor. El doctor José Velasco también está haciendo otra pregunta. Es sobre el mismo de HIP para el carcinoma vasocelular que es inoperable, o en el Gorlin. ¿Hay experiencia, aunque está limitado por el costo y los efectos adversos? Hace la pregunta. No tenemos experiencia con el uso de Vismodegib. Básicamente, como explicó el doctor Solón, utilizamos resecciones amplias y reconstrucción de este tipo de pacientes. Si tenemos tumores extensos de la región palpebral orbitaria, realmente extensos, y queremos reducir, podría ser una opción usar ese tipo de medicación, pero nosotros no tenemos experiencia. En algunos casos puedes reducir la masa tumoral para después poder plantear un tratamiento quirúrgico complementario. Es una posibilidad también, ¿no? Lo que sí a veces usamos en el servicio, también cuando son tumores muy extensos, nos apoyamos mucho en el servicio de radioterapia para cierto tipo de tumores. Nos ponemos de acuerdo con ellos y se hacen una dosis de más o menos 50 centigrades, dividido más o menos en 5 sesiones, fraccionadas más o menos de 10 a 8 centigrades por sesión, que es un tumor muy grande y tiene márgenes comprometidos, el vaso celular, de células escamosas, pueden tener un tratamiento extra con radioterapia, fraccionada en esas dosis preestablecidas ya. Cosa contraria, por ejemplo, con el sebáceo, ¿no? Que el sebáceo no tiene una sensibilidad muy buena hacia la radioterapia. Ok, doctor, muchísimas gracias. También el doctor Stoll está preguntando, en el caso de los carcinomas epidermoides avanzados, ¿han revisado el uso de la inmunoterapia con el Semiplimab o el Nivolumab? Ambos deben ser difíciles de conseguir en nuestro medio, pero ¿valdría la pena estudiarlos para poder usarlos? Claro, sí, claro. Todas las herramientas que puedan ayudar a tratar a los pacientes y a reducir su morbilidad y mortalidad, claro, tendríamos que ver un tipo de revisión o ver. Ahora estamos, como explicó el doctor Solón, un poco de limitante en el ingreso de algunos agentes quimioterápicos, ¿no? Esa limitante y las condiciones actuales a veces nos hacen nos complican un poco el uso de ese tipo de agentes.
Yo me pongo a pensar, Germán, cuando tenemos un carcinoma epidermoide infiltrante de un tamaño considerable, usar terapias que vayan a demorar la resolución meses, podríamos poner en riesgo al paciente de una posible metástasis en la evolución del tratamiento, ¿no es cierto? Sí, Eso habitualmente lo comento con los pacientes antes de decidir un tratamiento con quimioterapia tópica para carcinoma epidermoide conjuntival, o si en párpados, por algún motivo vas a optar por algún tratamiento de esos, yo conversaré con el paciente sobre la resolución de 3, 4 o 5 meses de la tumoración, porque la resolución es lenta, no es rápida, en esos casos en los cuales usas quimioterapia, ya sea sistémica o local, ¿no? Sí, lo que usted dice, doctor, es muy importante porque muchas veces hemos tenido casos de pacientes con carcinomas escamosos, digamos, no tan grandes, pero sí de crecimiento muy rápido. Los operamos, gracias a Dios tenemos unos excelentes patólogos en el hospital que nos hacen la biopsia de congelación, la biopsia frozen arriba en sala, y nos reportan márgenes quirúrgicos libres de neoplasia. Pero el problema del tiempo del tiempo de tratamiento, como usted dice, con este tipo de terapias es la invasión linfática. Muchas veces el tumor nos gana y aparece en la parótida y va a tener que tener una resección, una parotidectomía, lo cual va a conllevar mayor tiempo de cirugía, mayor morbilidad, una disección de cuello. Entonces, como usted dice, todas las herramientas hay que tomarlas en cuenta, pero también hay que adaptarnos a nuestra realidad, ¿no? Entonces, tratar de ser resolutivos en el tipo de pacientes, sobre todo que nosotros vemos en el hospital, ¿no? A mí siempre me da especial interés ingratitud la invasión payetoide del carcinoma sebáceo y del epidermoide. Uno no ve una masa tumoral, ve una infiltración difusa en el margen del párpado, pero muchas veces viertes el párpado superior y te topas con toda la conjuntiva tarsal infiltrada, y se ve como un empedrado en la conjuntiva, que llega hasta fornis, conjuntiva vulvar, carúncula, y en esos casos, si son sebáceos, también hay una infiltración del parénquima del margen palpebral, y no ves una tumoración de por sí, una masa tumoral, pero una infiltración extensa que no te lleva a otra solución que plantea una exenteración orbitaria. Y esos casos son los que uno se tiene que detener a explicarle bien al paciente por qué lo vas a exenterar. Cuando hay una masa grande en la órbita, el paciente lo entiende más fácil, pero cuando el paciente no ve una masa tumoral y le dices, ellos creen que hay una inflamación en los párpados y en el ojo, y le dices que es un carcinoma, una invasión payetoide, y que tiene que hacer una exenteración, pues hay que hilar bastante con el paciente para que pueda entender y aceptar la cirugía. Es verdad, y bueno, con los carcinomas de glándulas sebáceas también, en el momento que nos dicen, que nos reportan, porque tenemos la gran facilidad y suerte de tener la biopsia y congelación, que nos avisan por teléfono en el hospital, márgenes quirúrgicos libres, no, igual uno se queda con ese sentimiento de que, bueno, qué bueno, pero igual por la estirpe, el comportamiento biológico agresivo del tumor, hay que ser cautos al explicarle al paciente, porque cabe la posibilidad, hasta en las manos más entrenadas, que ese margen estaba libre, pero por la diseminación payetoide, como usted explicó, doctor, pueda tener algún grado de recurrencia más adelante, ¿no? Por eso el seguimiento también es muy importante en estos pacientes. Doctora Yanitza. Doctor, ya, bueno, los doctores, le felicitan por la excelente ponencia. Gracias. Doctor Mendoza, muchísimas gracias. Doctor Solón, también muchísimas gracias. Doctor Barriga, ¿algún comentario? No, ha sido una charla excelente, sobre todo la conversación al final, la experiencia de Solón y del doctor Mendoza en estas cosas van a servir para comentar algunas cosas que vamos a hacer más adelante. Lo que he escuchado ahora es formidable, realmente. Muchas gracias, Solón, muchas gracias, doctor Mendoza.
Espero gracias, contar con doctor, ustedes por la en los invitación. próximos días para seguir comentando estas cosas. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Yo voy a estar todos los días con el grupo, así que... Qué bueno.